Vamos a comenzar la clase del día de hoy. A ver, vamos a quitar esto. Listo. La clase del día de hoy es bastante extensa. Espero se escuche bien. A ver, ya, listo. La clase del día de hoy es bastante extensa, estábamos mencionando. Es un tema que abarca, como en todo, ¿no? Ya ustedes ya han visto seguramente anato, fisio, y ustedes saben que siempre el terror de todo lado es estos temas, ¿no? La parte de cabeza, la parte de neuro, y pues la parte semiológica en estos aspectos incluye varias estructuras que hay que revisar. Por ejemplo, a la visión superficial, luego a la visión óptica, ¿no? Que tenemos que revisar nariz, boca, oídos, del cual obviamente no vamos a ver todos porque sería demasiado. Lo vamos a complementar en la parte práctica. Y de todas maneras, algunos elementos se van a ir repitiendo en otros capítulos, ¿no? Por ejemplo, no vamos a tocar fondo de ojo porque eso lo van a ver en neuro, ¿no? O en neuro también evaluación de pares craneales, segundo par, carpimetría, todos esos aspectos. Está además ahora tocarlos en un capítulo de semiología general porque no, no lo van a ver de una forma aplicada, ¿no? Ya, vamos a comenzar entonces con la diapo del contenido. No pasa, listo. Vamos a ver lo que es la semiología de la parte de la cabeza. La semiología misma del cuello. Son dos estructuras, recuerden, que tienen bastantes componentes orgánicos implicados. Tanto la cabeza, una serie de órganos, y el cuello también, importantes órganos, la tráquea, la tiroides, etcétera, ¿no? La parte de la visión es una de las partes más amplias, por eso sí la he colocado dentro de la clase, es la parte de los ojos. Vamos a ver acá la anamnesis, porque es importante saber qué van a preguntar, y eso van a ser situaciones que van a ver en su vida diaria en el hospital, o si son externado por una posta, en su internado y en todo lado, ¿no? Hasta su serum. Van a verlo constantemente sus problemas. El examen físico también, ¿no? Una cosa es lo que te digan, otra cosa es lo que tú vas a ver, escuchar, palpar. Y el registro de hallazgos clínicos, ¿no? Eso es algo que le he añadido a esta diapositiva, es algo que quiero agregarle a la mayoría de mis clases ahora que está siendo más aplicada, ya no tanto como la vez pasada que era semiología general. Es como llenar una historia clínica de un estado normal, ¿no? Porque recuerdo yo la primera vez que fui a un hospital, sabía mi semiología básica, pero decía, ya, esto es normal, pero ¿cómo lo pongo? Esa es la pregunta que todos creo se hacen, ¿no? Entonces, en la última parte vamos a ver un pequeño resumen de cómo deben redactarlo en su historia clínica, al menos esas partes que vamos a ver el día de hoy, ¿correcto? Entonces, ya, sin más dilación del tiempo, voy a apagar mi cámara para poder escribir con comodidad. Ya listo. Vamos a avanzar entonces. Uy, ¿qué pasa? Ya, no importa, chicos. Ahí sean. Si no, denme un segundito, por favor. Vamos a reactualizar la diapositiva. Un segundito ya, muchachos. Se han quedado con la diapo sin editar. Disculpen, ¿sí? Listo. Páginas de técnicos. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a ver la primera parte. Número uno, vamos a hacer una anamnesis aplicada, ¿ya? A lo que vamos a ver cosas puntuales. Y como ustedes saben, parte de la anamnesis empezamos datos de la enfermedad actual, algunos antecedentes, entre otras cosas que vamos a preguntar. Ojo, esto, recuerden, va a ser puntual y focalizado al órgano que estamos viendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en enfermedad actual? Vas a preguntar sobre todas las posibles eventos que hayan podido precipitar alguna alteración en la estructura que estamos viendo. Por ejemplo, vas a preguntar por antecedentes de traumatismo craneano. O sea, lleva a tu paciente a la emergencia y lo primero que tienes que preguntar, si es que tiene una afección en esta zona, es si ha tenido algún traumatismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a puntualizar en estos campos? A ver, ¿dónde está el puntero? ¿Qué es lo que vas a puntualizar? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué es lo que vas a puntualizar? Número uno, vas a puntualizar la descripción del episodio. Ya, apúntalo ahí. La descripción del episodio. Si te viene un paciente con un traumatismo craneano, encefalocraniano, pues lo primero que tienes que precisar de forma directa o indirecta, si es que está consciente o no, es la descripción del episodio, cómo ha pasado. ¿Correcto?
Si tu paciente está consciente, haces una serie de preguntas rápidas, obviamente rápidas, ¿no? No le vas a preguntar cuántos pisos tiene su casa, cuántos animales tiene, sino vas a ir a lo puntual, ¿no? En ese punto. ¿Cuál es la descripción del episodio? ¿Qué ha pasado rápidamente? Segundo, vas a puntualizar si este paciente está consciente o no. Vas a ver el estado de conciencia del paciente. ¿Correcto? El estado de conciencia. En la parte de examen físico ya lo hemos visto, ¿no? Aspectos generales. ¿Qué es la conciencia? El nivel, el contenido. Esos aspectos ya los hemos tocado a grandes rasgos, ¿no? Y un parámetro cuantificable rápido acá es la escala de Glasgow. ¿Qué más vas a poder ver acá? Algunos factores predisponentes. ¿Ya? Algunos factores predisponentes. Jorge, ¿qué es eso? Factores predisponentes es algo que te puede llevar al cuadro clínico en el que estás. Factores predisponentes, ahí lo voy a completar. Por ejemplo, algún cuadro metabólico, alguna hipoglucemia, cualquier otro evento ajeno al traumatismo como tal, puede llevar a que este paciente tenga complicaciones en esta zona. Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Otros síntomas asociados, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo que te venga un paciente solamente con un traumatismo encefalocraniano a que te venga un paciente con ese dato y aparte siente náusea, siente vómito, siente vértigo. Los síntomas asociados van a ser muy importantes. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, ya sabes, de la enfermedad actual, lo que tienes que precisar es, número uno, si ha venido por un traumatismo craneano, ¿no? Es que es lo más frecuente que te va a venir a este nivel. Segundo, ¿cuál es la otra causa muy, muy frecuente que te venga un paciente? Ok, me he pasado. Le vamos a borrar el de arriba, pero tú ya lo has apuntado, ¿sí? Porque tu material está delimitado. ¿Ya? La segunda causa más frecuente a la consulta que te va a llegar es la cefalea. ¿Ya? Y esto lo vas a ampliar de manera a nivel ya separado, seleccionado, diferenciado en el capítulo de neuro. Pero recuerda que para la cefalea es una de las causas más frecuentes que te van a llegar. Ya, el primero te puede llegar a la emergencia, te puede llegar a un tópico, pero la cefalea sí o sí te va a llegar a tu consulta. O no hay familiar que no te pregunte, ah, ya tú estudias medicina, tú estudias esta carrera, entonces me duele la cabeza de ese tipo y empiezas a hacer una pequeña consulta, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que preguntar en ese tipo de casos? Número uno, el inicio. ¿Ya? Antes de tocar a tu paciente tienes que preguntar estas cosas. Número uno, el inicio. ¿Ya? O sea, cómo inicia, si es constante, si aparece de la nada, si es súbito, repentino, así, ¡pum!, empieza a doler la cabeza de la nada, o si poco a poco empieza a incrementarse, ¿no? Todo ello tienes que preguntar. Segundo, otro aspecto de la cefalea muy importante, la duración. ¿Listo? ¿Cuánto dura mi dolor de cabeza? ¿Dura 8 horas? ¿Dura 6 horas? ¿Dura 1 hora? ¿Dura 4 horas? ¿Dura todo el día? ¿Dura meses? ¿No? Eso tienes que precisar, ¿sí? Cómo inicia, rápido, constante, insidioso, súbito, duración, cuánto dura. La localización. Algo así como lo que hemos visto del dolor, recuerdo, salicia, ¿no? Aparición, localización, algo así con esa pareja. Localización. ¿Dónde te duele, no? A forma, o sea, no es lo mismo que tu paciente te diga, me duele la cabeza, me duele todo esto, toda la zona de acá. O un paciente que venga y te diga, no, me duele solamente este lado, ¿no? Es distinto. O sea, uno puede hacer un diferencial muy claro ahí. Uno es un dolor bilateral, por ejemplo, esa zona, y la otra es un dolor unilateral, en un solo lado, focalizado, intenso. ¿Ves? Son cosas diferenciables. Y la localización importa mucho en la anamnesis que tú hagas sobre tu paciente. Ojo, todavía no estamos tocándolo ni siquiera. Solamente estamos preguntando cosas sobre bien y focalizado. ¿Ya? Entonces, la localización. Puede ser una cefalea tensional, puede ser una migraña, etcétera, etcétera. Todo el tipo de cefaleas que hay. Otro punto muy importante, por acá lo voy a poner. Las características, obviamente, ¿no? Si es una cefalea pulsátil, opresiva, todo eso. Y esto lo vas a ampliar en gran medida en el capítulo de neuro. Características. Y por último, lo que tienes que precisar en estos aspectos básicos va a ser la intensidad, ¿no?
Y de eso ya hemos hablado en la clase pasada, ¿no? Cómo cuantificar el dolor, ¿no? Si bien es un componente subjetivo y abstracto, tú puedes llegar a establecer un criterio objetivo, ¿no? Intermedio. Entonces, esos aspectos son básicos, que sí o sí tienes que tener en cuenta. Pero, ¿qué más voy a poder ver? Acá hay unos datos adicionales. Sí, esta palabrita recuérdala ya. Es como si te avisara, como si algo te anticipara a que va a pasarte, ¿no? Como se veía venir, ¿no? Algo así. Esta palabrita se le llama pródromo, ¿no? Pródromo. ¿Qué es un pródromo? Pues es algo que te anticipa, algo que ya parece que ya va a aparecer, ¿no? O sea, esas personas, por ejemplo, algunos casos clínicos, antes de presentar ese dolor de cabeza intenso, claro, caracterizado, eso ya lo vas a ver más adelante, tienen un periodo de pródromo. Y un pródromo no cualquiera, sino un pródromo visual. Empiezan a ver pequeñas lucecillas destellantes ahí así de la nada, que se llaman escotomas, y eso te está avisando que se viene un dolor de cabeza muy intenso, ¿no? Entonces estas cositas también tienes que preguntar. ¿Ha visto algo, destellos, luces, todo esto? O se asocia a otros signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, náuseas, vómitos, vértigo. ¿Qué otra cosita podrías ver acá? ¿Cuál es el patrón de la cefalea? ¿Qué es el patrón? O sea, aparece en la mañana, solamente en la mañana y luego cesa, aparece en la noche al momento de acostarte, aparece cuando haces actividad física. ¿Cuál es el patrón de la cefalea, no? Y aparte, algo más que puedes ver son los cambios de nivel, muy relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo en la mañana presento un dolor de cabeza de intensidad 8 de 10. En la tarde la tengo 4 de 10. Y en la noche, pues, está casi desapareciendo, 1 o 2 de 10. Los cambios de nivel de intensidad. Todos esos aspectos de la anamnesis te van a ayudar a hacer un buen diferencial y a llegar a un buen diagnóstico. Si no los preguntas, pues estás perdiendo muchísimos datos. ¿Ya, muchachos? Hasta ahí, datos generales. No voy a comer la clase de neuro todavía, pero datos generales que tienes que saber. ¿Qué más vamos a ver? Rigidez de cuello. El paciente te va a venir a tu consulta, ¿no? Estamos en el capítulo de cabeza y cuello, pues tienes que evaluar algunos aspectos también. Por ejemplo, si hay dolor al estiramiento, ¿no? Asociado con fiebre, puede ser un cuadro viral. Esos datitos tienes que preguntar. Por ejemplo, dolor al movimiento, el paciente viene, dolor al movimiento, asociado con fiebre, por ejemplo, puede ser un cuadro bacteriano, perdón, infeccioso, ¿no? Ejemplo, una típica meningitis, ¿no? Y te viene tu paciente así, ¿no? Esos aspectos de acá. ¿Qué más puedes ver en un paciente en la anamnesis? ¿Qué tienes que preguntar? Si tiene problemas tiroideos, por ejemplo. Jorge, ¿pero qué tiene que ver la tiroides? Tiroides es cuello, o sea, estamos en cabeza. Porque esto también influye, ya como ustedes saben, los problemas tiroideos influyen en el metabolismo. Entonces, eso influye en todo. Y también influye en la parte de la cabeza. Por ejemplo, tienes que evaluar acá la textura del cabello. Solamente con verlo, ¿ah? Solamente con preguntarle algunas cosas. Le vas consultando, ¿no? Señor, señora, se le cae el cabello, o de una forma más sencilla, ¿no? Usted cuando se levanta, ve en su almohada que se le ha caído bastante cabello y dice, ah, sí, 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 siempre que me levanto veo ahí un mechón de cabello ahí. O cuando se baña, ¿no? Sí, se le cae bastante el cabello. Esas preguntas tienes que hacer. Todavía no estás en el examen físico. Seguimos en anamnesis. Textura del cabello, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un diferencial rápido, ¿no? Si puede ser un paciente hipertiroideo o un paciente hipotiroideo. Solamente con esas preguntitas acá. ¿Listo? Entonces, cerramos la parte de anamnesis. Vamos a pasar ahora al examen físico. En el examen físico de cabeza tenemos solamente dos pasos. Yo la vez pasada te he enseñado inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Ya? Pero en algunos puntos de acá no va a ser necesario tocarlos. ¿Cuáles son los dos puntos bases en el examen semiológico de cabeza, en el examen físico? Número uno, la inspección. ¿Qué tienes que ver en la inspección? La postura del cráneo, para empezar. Normalmente, nosotros vamos a tener una postura
erguida y firme. Es lo normal. ¿Ya? Es una postura erguida y firme. O sea, no te estás tambaleando de un lado para otro ni nada. Tu cabeza está erguida y firme. ¿Ya? Eso está bien. ¿Qué está mal? Por ejemplo, ¿qué está mal? Que haya movimientos de agitación. Van a llegar pacientes a tu consulta que con solo verlos vas a ver que tienen movimientos de agitación. ¿Qué es eso? Traducción. Movimientos de agitación van a ser movimientos de flexión constante, así como temblores. Esos van a ser muy asociados a temblores. Jorge, no entiendo. Ya, más o menos así, ¿no? Entonces ahí me estás entrevistando y yo ahora no estoy así. Haciendo una flexión constante. Obviamente estoy exagerando, pero para que lo veas, es una flexión constante de la parte de la cabeza. Eso es así, constante. Entonces, tú me estás entrevistando y yo ahora nada. Y no te estoy diciendo sí, estoy haciendo un movimiento involuntario. ¿Ya? Asociados a temblores, por ejemplo, movimientos de agitación o de flexión. Estos, con solamente ver a tu paciente, puedes encontrar una asociación clínica. Por ejemplo, ese tipo de movimiento de flexión hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, muchas veces se asocia a cuadros de insuficiencia aórtica. Cuando lleves el capítulo de cardio, vas a ver por qué esos cuadros se asocian a una insuficiencia aórtica. Por ahora tú tienes que visualizar lo más posible. Y si llega tu paciente con ese movimiento de flexión hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, obviamente de forma más disimulada y mínima como la que he hecho, puedes estar ante un cuadro de insuficiencia aórtica. Aparte de la postura, ¿qué más vas a ver en el cráneo? Los rasgos faciales. Y aquí te tienes que fijar en todo. ¿Ya? Te tienes que fijar en todo. Acá vas a ver párpados, vas a ver cejas, vas a ver algunas hendiduras que hay en el cráneo. Todo lo que puede ver lo vas a notar. Hendiduras. Y vas a ver los pliegues. ¿Ya? Nosotros tenemos diferentes pliegues en el rostro, ¿no? Nasogeniano, nasolabial, etc. Vas a ver acá los pliegues. ¿Ya? Vas a ver los párpados, las cejas, las hendiduras de la cara y los pliegues. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que fijar acá? ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Número uno, que todo sea simétrico. Eso es lo más importante. Todo tiene que ser simétrico. Para empezar. ¿Ya? Una simetría en reposo. O sea, tú estás viendo solamente a tu paciente, está en reposo, y todo tiene que ser simétrico. Ojo, no busques la perfección. Siempre hay ligeras asimetrías en todas las personas. Ya no vas a decir, oh, no, está 1 milímetro más caído su párpado. No, o medio milímetro, ¿no? Siempre hay pequeñas asimetrías en las personas. Pero cuando la asimetría es marcada, es notoria, ahí sí catalogas a tu paciente como asimétrico, ¿no? O sea, hay un rasgo facial que no está constante en un lado y en otro. Asimetría. Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Ya viste a tu paciente en reposo. El paciente está calladito, no te ha dicho nada, tú estás viendo párpados, cejas, hendiduras, pliegues, todo. Todo está simétrico. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vas a ver a tu paciente cuando se mueve, en movimiento, tú lo completas si deseas, y expresión. ¿Ya? En movimiento y expresión. O sea, primero le ves a tu paciente solito, sentadito, ahí callado, no te estás escuchando lo que estás hablando. Y luego le ves cómo se mueve, cómo articula, cómo empieza a hacer todos sus rasgos faciales. Y ahí vas a ver si hay alguna anomalía en algún punto nervioso. Por ejemplo, una cosa es que esté en reposo y no se note, pero cuando se expresa, quizás se hace más notorio algo que te pasó. O ya viene con una simetría y cuando se quiere expresar, se ve más marcada todavía la simetría. ¿Ya? Esto es más que todo para evaluar nervios craneales. ¿Y qué nervios craneales tenemos a nivel motor?
en la cara, a la cabeza, el séptimo, que es el nervio facial, y por ahí también el quinto. Jorge, pero el quinto no es facial, es trigémino. Sí, pero también tiene que ver con los músculos de la masticación. Y recuerda que para articular palabras también mueves muchos de los músculos de la masticación. Por ende, el quinto, específicamente el quinto 3, está en la parte motora de los movimientos del rostro, ¿ya? Pero toda la mímica por excelencia es el séptimo parcel. ¿Qué más vamos a ver? Ya vimos postura, ya vimos rasgos faciales. Vamos a ver ahora, allá, por ejemplo, ¿no? Algunos rasgos faciales. Este pacientito, acá en la parte derecha de la diapositiva, tiene rasgos faciales característicos que te pueden orientar a una patología. Mira, para empezar, su carita del pacientito está un poquito más roja, ¿verdad? Esa parte de acá está más rojita. Número 1, tiene acá, parece que se hubiera redondeado su carita, no es que se redondea. Se redondea y parte de los pliegues empiezan a desaparecer. Es más redondeado que nada. ¿Ya? Esta fase es una fase característica, ¿no? En el síndrome de Cushing. A ver quién lo sabe, ¿no? Es una fase, lo pongo por el chat. Esta fase tiene un nombre característico, tiene nombre y apellido. ¿Quién lo pone? Del síndrome de Cushing. ¿Nadie? ¿Todavía no han visto eso? Así es, perfecto, ¿no? Es una fase de luna llena. Sí, una carita redondeada, con eritema a ese nivel, o sea, es más rojito. Es una fase característica del síndrome de Cushing. Ahora, otro nombre que lo utilizan en algunas bibliografías del extranjero es la fase pletórica, ¿ya? Por ahí sí deseas apuntarlo. Pues sí, es medicina interna. Fase pletórica. Sigamos entonces. Por acá. Acá, otro rasgo que te decía, por ejemplo. Acá vamos a ver. Ese pacientito, mira cómo te digo acá, ese pacientito redondeada su carita, eritematosa un poco, ¿no? Una cara redondeada, lo que le llaman fase en luna llena, o fase pletórica, según otros libros. En el segundo casito, vamos a ver acá una asimetría entre este lado y el otro. Un lado normal y un lado asimétrico. ¿Ya? Mira, no es lo mismo acá el cierre que acá, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Mira, hay una asimetría entre uno y otro lado. Hay un decaimiento también en este lado. Acá no se contrae, está ahí, permanece en constante contracción. No se puede ver bien acá en la parte de la frente, pero también debería haber diferencias, ¿no? Un lado no se va a corrugar la frente y el otro sí, ¿ya? Esto de acá es una parálisis facial periférica. Y te he puesto ahí el epónimo, o una parálisis facial de Bell, ¿ya? ¿Y quién sabe qué nervio compromete? Te lo he dicho hace rato. Es una parálisis facial periférica o parálisis de Bell. Algo muy común que te va a llegar a tu consulta también y tienes que saber visualizarlo. Hasta ahora momento solamente estamos en la inspección. Tu paciente llega y lo estás viendo. ¿Qué nervio afecta en la parálisis de Bell? Nadie. Ya. A ver, por ahí lo han puesto. Séptimo parcrenal. Así es. Ya, muy bien. Así están despiertos. ¿Ya? Séptimo parcrenal. Parálisis facial periférica, que se puede asociar a diferentes etiologías, ¿ya? Por ejemplo, una afección de oído, una compresión acá a nivel facial, problemas, etcétera, etcétera. La cosa es que es periférico. Esto ves una asimetría. Tu paciente llega y tú solamente lo estás viendo y dices, ah, ya, papá, es esto. ¿Listo? Entonces, volvamos al punto. ¿Qué más vas a ver de la cabeza? Tamaño, forma y simetría. Acá vas a ver si tu paciente es... Si tu paciente está normal, le pones normocéfalo. ¿Ya? Normocéfalo. Ahora, ¿qué pasa si tu paciente viene con un aumento en el tamaño de la cabeza? ¿No? Deja de ser normocéfalo y ahora se va a llamar macrocefalia. Por acá. Macro. ¿Ya? Macrocéfalo. Lo contrario, una cabeza muy pequeña es microcefalia. Tú lo completas. ¿Listo?
tamaño, forma, simetría. Así solamente con verlo. Puede haber un paciente que tenga, no sé, una masa en uno de los lados, ¿verdad? Y esa es una asimetría. Tú rápidamente lo vas a notar. La forma también de la cabeza, como ocurre. Por ejemplo, este es un pacientito con acromegalia. Una pacientita con acromegalia. ¿Ves? Por ejemplo, aumenta el tamaño de la cabeza, hay rasgos más toscos en las fases de expresión, ¿no? Aumenta el tamaño, los rasgos se vuelven más toscos por el crecimiento que se da en la acromegalia, ¿no? Aumenta el tamaño, diferente la forma, y bueno, en este caso no presenta asimetrías, ¿ya? Recuerda, tamaño, forma y simetría. ¿Qué más vamos a ver por último? Solamente a la inspección, el cuero cabelludo. ¿Qué es lo primero que se ve en un paciente, ¿no? Sobre todo en varones adultos, ¿no? Pasados los 40, desde los 30, y en muchos varones adultos vas a ver la pérdida de cabello, ¿verdad? Así es la calvicie. El toque nada más es lo más notorio. Tienes que notar eso rápidamente. Ya, en un varón es normal, ¿no? Una caída de cabello a nivel bitemporal, lo que le llaman las famosas entradas, ¿no? Es una caída, una pérdida de cabello en zonas bitemporales, ¿no? Ya no les llames entradas. Pérdida de cabello en zonas bitemporales. Pérdida de cabello. ¿Cómo se llama la pérdida de cabello? Alopecia. Es que ver todos esos aspectos, ¿ya? Sí, la distribución del cabello, también. ¿Qué más vas a ver en tu paciente? Sobre todo en zonas, donde quizás no hay condiciones básicas adecuadas de salubridad, o condiciones sociales que no favorezcan a una adecuada higiene, puedes encontrar a tu paciente con liendres también, y eso también tienes que ponerlo en tu historia clínica. ¿Ya? Pequeñas partículas de color blanco que están ahí en el cabello. Solamente con verlo lo estás viendo. ¿Ya? Alguna descamación también. La caspa, por ejemplo. Todos esos aspectos importan. ¿Ya? De ahora en adelante, créeme, después de llevar semiología tu vida va a cambiar. Y vas a mirar a todo el mundo. Todo cómo camina, cómo se mueve, sus rasgos faciales, su postura, el tamaño de su cabello, todo lo vas a ver, todo. Descamación. ¿Sí? Y vas a empezar a describir todo lo que puedas. Correcto. ¿Qué más vas a ver en el cuero cabelludo? El color, por ejemplo, ¿no? No sé si has visto algunos, en algunas zonas de extrema pobreza, algunos niñitos tienen el color del cabello decolorido, ¿no? Parece un poco amarillento, ¿no? Anaranjado. Eso también tiene que ver con condiciones socioeconómicas, ¿no? Falta de concentración de hierro, desnutrición, etcétera, ¿no? Eso también tienes que verlo. Desde que entra tu paciente ya lo estás viendo, ¿sí? Ahora, los rasgos faciales importan muchísimo, de ahí sacas muchas fases, ¿no? Lo que hemos hablado la vez pasada, las famosas fases. Ahora, tienes que ver no solamente si es simétrico o no. Por ejemplo, tienes acá un rostro, ya. Sí, uno, dos, ya, algo así, ya. Ya. Por ejemplo, tú ves que un solo lado está afectado. Tú ves que solamente este lado está afectado. Y ese está bien. Ya, pero no te basta con esto. De acá tienes que describir qué zonas se encuentran afectadas. Capaz se afecta todo, ¿no? La hemicara, en este caso la hemicara derecha. Si se afecta todo, pues genial. Pero ¿qué pasa si solamente se afecta esta zona de acá? Hasta acá se afecta. Todo eso, ¿no? O solamente se afecta la parte de abajo. Eso también tienes que describirlo, tienes que verlo. Y también te va a ayudar a hacer un buen diferencial. No es lo mismo una parálisis facial periférica o de Bell que una parálisis facial que viene de un nivel central, ¿no? Las características semiológicas son distintas. Y por eso también no solamente basta con que sea un solo lado o ambos lados, sino tienes que ver qué zonas afectan. ¿Correcto? Todas esas cositas importan, ¿ya? Pasamos entonces, después de la inspección,
al cuero cabelludo, lo que te decía, ¿no? Estamos visualizando. Por ahí el momento todavía no es de la palpación, pero estamos visualizando. Luego viene ahora sí viene la palpación. ¿Qué es lo que vas a ver en la palpación? Número 1 va a ser un movimiento rotatorio. Póntelo por acá. Vas a hacer un movimiento rotatorio que va a ir desde la zona delantera hacia la zona de atrás. O sea, desde la zona frontal hacia la zona occipital. Frontal hacia la zona occipital. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tienes que encontrar en la palpación? Nuevamente la simetría y la uniformidad. ¿Ya? La simetría y la uniformidad. Entonces, ¿no? Ahora sí. ¿Qué vas a ver acá? Continuidad ósea. Dentro de la parte ósea, esto de acá, los huesos que tú vas a palpar deben ser continuos, deben ser uniformes. Los huesos de acá no deben tener diferencias. O sea, está mal que tú vayas palpando y encuentres ahí una separación entre una estructura ósea y otra, ¿ya? No debe haber separaciones. No debe haber separaciones, debe ser una estructura uniforme, ¿ya? No debe, ya, debe ser uniforme. Separaciones. En los adultos sí, porque recuerda que la osificación, cuando naces, obviamente en el periodo también embrionario, la parte del cuero cabelludo y del cráneo, perdón, no está totalmente osificada, ¿no? Por ejemplo acá, vas a ver que mira, el hueso frontal se separa el parietal, temporal, occipital. Se separa, no está completamente osificada, pero conforme va creciendo, esas estructuras de acá se unen, se osifican. Entonces, a un adulto que tú vayas y empieces la palpación, ya sea que es un movimiento rotatorio que vaya de zona frontal a zona occipital, encuentres ahí la separación de estas suturas, pues es un criterio patológico, no es algo normal. A excepción que se evalúa en un niñito. Ahí en este caso sí, las famosas fontanelas, ¿no? Lo que ahí la gente le llama la mollera, ¿no? No le toques su mollerita, dice el chiquito. Las fontanelas, ¿no? Que es para aliviar la presión intracraniana durante la salida del parto. Ya, pero un adulto no lo va a tener, así que esto no debe palparse. ¿Sí? ¿Qué más vas a ver acá? El cuero cabelludo. El movimiento del cuero cabelludo debe ser libre. Ya, el cuero cabelludo debe tener un movimiento libre. Haz la prueba, tócate tu cuero cabelludo, muévelo de un lado para otro, haz un poco de presión y es un movimiento libre. No está fijo. Es un movimiento libre sobre el cráneo. ¿Listo? ¿Qué más vas a ver? No deben haber depresiones. O sea, no debe hundirse cuando te tocas. ¿Ya? No deben haber depresiones. En caso encuentres uno, puede ser sugerente de una patología. Por ejemplo, puede ser una fractura del cráneo y al momento de evaluarlo, de palparlo, y pues ya entraste a la palpación, semiológicamente lo estás identificando. No debe haber depresiones. Llega tu paciente a la emergencia con el anamnesis de un evento de traumatismo encefalocraniano y a la palpación encuentras una depresión en la zona parieto-occipital, por ejemplo. No vas a pensar que es una fontanela, ¿no? Si viene por un traumatismo craneano, puede ser una fractura de cráneo a este nivel. Por eso ves la importancia que hay entre un elemento y el otro, ¿no? Un paciente de 40 años, traumatismo encefalocraniano, con una depresión en la zona occipitoparietal, pues fácilmente es una fractura de cráneo. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver acá? El cuero cabelludo. Si hablamos de cuero cabelludo, obviamente vamos a hablar de cabello, ¿cierto?
¿Qué vamos a evaluar en el cabello? La textura, el color y la distribución. ¿Cómo es eso de textura? Agarra el cabello del paciente, toca el cabello del paciente. Vas a ver que algunos cabellos son muy finos y muy delgados, y otros cabellos son bastante gruesos, ¿no? Un cabello fino, delgado, quebradizo, con una anamnesis durante la enfermedad actual que te dice problemas tiroideos, pues obviamente tu cuadro tiene que ir por ahí, ¿verdad? O sea, o al menos debes tenerlo en consideración. ¿Qué más va a ver en el cabello? Color del cabello, lo que te decía hace un ratito, ¿no? Un paciente que durante la anamnesis lo entrevistas y te manifiesta durante la anamnesis que hay condiciones socioeconómicas bastante bajas y ves un color de cabello del que te decía, sobre todo en niños que tienen un alto consumo de hierro, pues tienes que orientarte a esa zona. ¿Qué más? En pacientes eh, con cuadros hematológicos, esto es más raro ya, ¿verdad? Pero agarras el cabello del paciente y ves ahí diferencias entre un cabello normal y un cabello con este compromiso, ¿ya? Ya no te mareo más. Textura, color y la distribución. ¿Qué más voy a ver acá? Voy a borrar este de acá abajo, ¿sí? Listo. ¿Qué más vamos a ver acá? La palpación. Vas a palpar glándulas salivales, sobre todo las más expuestas, ¿no? Ya sabes que por anatomía hay un montón de glándulas salivales, pero tenemos tres principales, ¿no? Una de ellas es la parótida. Estas glándulas salivales son fácilmente palpables. ¿Y qué es lo que vas a evaluar acá? Número uno, el tamaño de la glándula. Número dos, la simetría de la glándula. O sea, si en un lado lo palpas grande y en el otro de un tamaño normal, está asimétrico. ¿Ya? ¿Qué más vamos a preguntar acá? Si es fijo o es movible. Si la glándula está fija o es móvil. ¿Qué más vas a preguntar? Si es blando, perdón, ¿qué más vas a palpar? Si es blando o si es una glándula dura. Otra cosa, si es dolorosa o no dolorosa. Todo eso se puede orientar. ¿Sí? Por ejemplo, un aumento de tamaño de la glándula asociado a un cuadro doloroso es muy probable que sea un cuadro infeccioso, ¿no? Es decir, viral, bacteriano, etc. ¿Ya? Todo eso también tienes que palpar durante la palpación. Puedes encontrar, por ejemplo, un aumento de tamaño asimétrico, fijo, que se encuentra con una consistencia dura y es no doloroso. Puedes tener un quiste, puedes tener un tumor, que puede ser benigno o puede ser maligno. Toda esa importancia de hacer una semiología completa, ¿sí? Y también vamos a ver más de esto en la parte práctica. Ok. Pasamos entonces. Si van a tomarle foto, aprovechen. Si no, pasamos a diapositiva. Listo. Siguiente día. A ver, si Jerry no le tomó foto, unos segundos más. Correcto. Ahora sí. Pasamos. Siguiente diapositiva. Ya vimos el examen semiológico de la cabeza, anamnesis y examen físico. Vamos a pasar ahora al cuello. En el cuello, ya hemos hablado un poco de la anamnesis compartida, ¿no? Hemos visto ahí un poco de cabeza y un poco de cuello. Vamos a pasar de frente al examen físico, entonces. Número uno, ¿qué vamos a ver acá? La inspección. ¿Ya? En el cuello, ¿qué vamos a ver? Nuevamente, la simetría. Debe ser lo mismo en un lado y en otro, ¿ya? La simetría bilateral. ¿Pero de quiénes? De los músculos del cuello. Y aquí vas a encontrar al famoso esternocleido occipito mastoideo. El esternocleido mastoideo, ¿no? ¿Qué más vas a encontrar acá? El trapecio. ¿Sí? ¿Y qué más vas a encontrar durante la simetría? Un órgano único, la tráquea,
que debe estar en la línea media central. Y si está desviada para un lado, pues consideras asimétrico. En el cuello, la inspección, ¿qué más vas a ver? Posibles masas, un aumento de tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, un exceso de repliegues, en el cuello, por ejemplo, asociado a un cuello corto, me puede orientar corto a una patología. Por ejemplo, un síndrome de Turner. ¿Sí? Entonces tienes que ver. Una masa en la base del cuello que va creciendo más y más desde la zona central y va ampliándose. Puede ser un tumor a nivel tiroideo y eso va creciendo. Todo eso solamente en la inspección, posibles masas. La distensión yugular o también distensión venosa o también arterial. Vas a ver ahí a tu pacientito con una marcada, sobre todo en cardiópatas insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular. Esto es de cardio. Ingurgitación yugular. Haz la prueba, mírate al espejo y vas a ver ahí que tu yugular no se nota. O sea, por cruzando tu esternocleidomastoideo, pálpate tu esternocleidomastoideo. Vamos a prender acá. Esa zona de acá, los esternocleidomastoideo, están acá. Cruzando este esternocleidomastoideo, se va a encontrar la vena yugular. Ahora, en condiciones normales, esta de acá no se ve distendida. Pero cuando hay un problema congestivo, venoso, muy frecuente en patologías cardíacas, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca derecha, esto de acá empieza a distenderse. Y de lo que no se ve nada, empiezas a notarlo. Es como si yo agarrara un plumón y me dibujara acá con un plumón azul una vena. ¿Ya? Y así lo vas a notar, distendido. Obviamente hay maniobras y posiciones para visualizarlo de mejor manera, eso es verdad, pero eso lo vamos a ver en la parte práctica de cardio. Pero la ingurgitación yugular también pertenece a la inspección del cuello. ¿Sí? ¿Qué más vamos a ver acá? El pulso carotídeo. Hay pacientes que tú solamente con acercarte a su cuello ves cómo salta su carótida. Pa, pa, ¿no? Por ejemplo, pacientes hipertensos. Vas a ver delgados, ¿no? Vas a ver cómo la carótida se nota un poco más hasta que se quiere salir. El pulso carotídeo. ¿Ya? Y esto de acá. Por ejemplo, a este nivel tenemos el triángulo carotídeo, donde hace la palpación rápida. Giras un poco al paciente y vas a ver cómo salta, salta, salta. ¿Ya? Esos niveles de acá. ¿Correcto? Listo. Pasamos a la otra parte. Vamos a parar un ratito. Ahora sí. ¿Qué más? Uy, no. Ahora sí. La amplitud del movimiento. Vas a pedirle a tu paciente que haga movimientos distintos. Movimiento de flexión, movimiento de extensión, lateralización, rotaciones y movimiento de giro. ¿Ya? Es un movimiento lento y suave. ¿Ya? Tu paciente tiene que ir moviéndose lentamente y suave. ¿Listo? Y con esta amplitud de movimiento vas a ver si hay alguna limitación. Por ejemplo, haces movimiento de flexión, haces movimiento de extensión, haces movimiento de rotación, de lateralización hacia los lados y giros, ¿no? Es un giro completo. Todo esto me va a indicar si hay alguna sensación dolorosa o alguna limitación del movimiento. ¿Ya? Todo esto me indica alguna limitación. ¿Correcto? ¿Y qué nervios craneales están involucrados acá? El nervio 11. ¿Ya? El nervio 11, recuerda, es el par craneal que va a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Nervio craneal espinal o accesorio. Listo. Pasamos a la siguiente parte. Palpación. Vamos a ver en la palpación
Número 1, la palpación de la tráquea. ¿Ya? Palpación de la tráquea. Vas a tener a tu pacientito delante tuyo. No sé, tu paciente delante tuyo. Y sí o sí, en la inspección y palpación de cuello, tienes que visualizar la estructura anatómica de la tráquea. ¿Ya? Que va a pasar siempre por la línea media. Pasa siempre por la línea media. Obviamente estoy exagerando, muchachos. Solamente es para la línea media. ¿Ya? Entonces rápidamente tienes que palpar. Para eso colocas tus dedos pulgares y empiezas a, bueno, obviamente no puedo hacerlo a mí mismo, en la práctica lo vamos a ver, pero colocas tus dedos a la altura de la tráquea y ves si hay un espacio para acá, estás desviado para un lado o para el otro. Debe estar en la línea central, esos dedos de apoyo y eso de acá, los dedos para la palpación. Palpación de la tráquea. Esta siempre debe estar en la línea central, en la línea media. ¿Listo? En la línea media. La tráquea. Si hay alguna desviación, puedes verlo a la inspección y lo corroboras durante la palpación. ¿Qué más vamos a tener acá? Debes palpar el hueso hioides y los cartílagos. ¿Cuáles son los cartílagos presentes acá? El tiroideo, por ejemplo. Y el cricoides. ¿Ya? El tiroideo y el cricoides. Son los palpables que vas a tener ahí. ¿Sí? Tiroideo y cricoides. Esa manzana de Adán que tienen los varones, recuerda que es una estructura anatómica y es un cartílago, ¿sí? Que por la angulación que tiene, forma esa famosa manzana. ¿Ya? Y el cricoides es como un sello que está por debajo del otro, ¿sí? Estos son importantes también porque sirven de referencia anatómica para palpar luego la tiroides. ¿Qué más voy a palpar en el cuello? Los músculos paravertebrales. Y para eso sí me voy a la zona del osteomúsculo articular y empiezo a hacer una palpación. ¿Ya? Para la parte de los músculos paravertebrales hago un pequeño pinzamiento entre mi falange media y mi pulgar y empiezo a palpar los músculos paravertebrales. Esto lo vamos a ver con mayor amplitud durante la práctica, pero de todas maneras es importante que sepan que esas estructuras también son parte del cuello y tienen que palparse. ¿Sí? Listo, muchachos. ¿Qué más hay en cuello? Por acá. Los ganglios linfáticos. Los ganglios son algo que ustedes durante su práctica clínica van a palpar sí o sí. ¿Ya? Y vamos a tener una serie de grupos ganglionares. Y vamos a ponerle nombres a todos. Ya tú ya tienes tu material ahí y vas a ponerle nombres a cada uno de ellos. Por ejemplo, este grupo ganglionar de acá se encuentra por delante de la zona auricular. Como se encuentra por delante de la zona auricular, su nombre práctico va a ser preauricular. ¿Correcto? Ahora, aplicando la misma lógica, este de acá que se encuentra por detrás de la zona auricular, auricular posterior. ¿Ya? Hay que recordarlos de cierta manera porque tienes que palpar todos. Auricular posterior. ¿Qué más? Estos que están en esa zona. ¿Están en qué zona? Occipital. Y su nombre deriva de ahí. 3. Los grupos ganglionares y los ganglios occipitales. ¿Listo? Hay un pequeño ganglio acá. Número 4. Es el ganglio amigdalino. Y por acá, como está por debajo de la mandíbula, se le llama submandibular. Y este que está por debajo del mentón, su nombre sencillo, submentoniano. ¿Listo? Nos faltan esos grupos de acá. Esto de acá es toda la zona cervical. El punto de referencia es el esternocleidomastoideo, ¿ya? Que es el músculo de acá. El que está por encima de la zona cervical
Y por encima del esternocleidomastoideo va a tener un nombre también asociado, número 7. Cervical, pero como te dije que está por encima, se le va a llamar cervical superior. Cervical superior o superficial, perdón. Superficial. Y los que están por detrás, en la zona interna del esternocleidomastoideo, van a ser los cervicales profundos. El grupo cervical profundo. Hay otros ganglios asociados a esta zona de acá también, pero vamos a agregar uno más. Número 9. Este de acá es el... Perdón, chicos, perdón, se me fue el... Estos de acá. Casi dibujo mal. Ahora sí, estos de acá. Son los cervicales, como se encuentran en la parte posterior, son los cervical posteriores, se llaman. Nombre sencillo, muchachos. La idea es saber dónde están para poder palparlos. Cervical posterior. Y este de acá ahora sí lo voy a dibujar. Es uno que está por encima de la clavícula. ¿Cuál va a ser su nombre? Ya te lo he dicho, ¿no? Supraclavícula. Como verán, muchachos, todos los nombres son como que muy sugerentes, ¿no? Así que tienen que recordar esto. ¿Dónde se encuentra el grupo ganglionar preauricular? Por delante de la zona auricular, ¿no? Y ahí es donde tienen que palpar. ¿Ya? En la parte práctica vamos a ver cómo se palpan los ganglios linfáticos. Tiene una técnica, ¿ya? Que son con 2 dedos en especial. La yema de los dedos del segundo y tercer dedo. Y tú tienes que palpar esas zonas en específico. Auricular posterior, la parte de los occipitales, amigdalino, submandibulares, submentonianos, los cervicales que están por encima del esternocleidomastoideo superficiales, los que se encuentran por detrás de la rama, profundos, los que se encuentran más atrás, cervicales posteriores, y por último el supraclavicular, un ganglio también muy importante. ¿Sí, muchachos? Todo eso tienen que recordar siempre. Los ganglios son algo que semiológicamente siempre son importantes y tienen que aprender a palparlos. Si palpan un ganglio, recuerden que esa zona está muy sugerente de ser comprometida. Por ejemplo, si palpo acá un ganglio a nivel submaxilar, puede ser un montón de procesos. Incluso una simple caries puede hacer que este ganglio crezca, ¿ya? Del grupo ganglionar submaxilar. Entonces, no me basta con saberme cuáles todos son los grupos ganglionares, también debo saber sus características. ¿Ya? Debo describir sus características en la historia. ¿Y cuáles van a ser las características de los ganglios que debo describir? Número 1, su tamaño. Número 2, su forma. Número 3, su delimitación. Número 4, si se encuentran aislados o se encuentran agrupados. ¿Se encuentran aislados o se encuentran agrupados? Si los ganglios son móviles o fijos. Los ganglios son móviles o son ganglios fijos. La consistencia del ganglio. ¿Ya? ¿Es un ganglio duro? ¿Es un ganglio suave? Consistencia. La hipersensibilidad que puede presentar. Por ejemplo, tú tocas el ganglio y a la persona le duele. Normalmente, cuando tú empiezas a palpar, no hay sensación dolorosa. Entonces acá influye la hipersensibilidad. También debes tenerlo en cuenta. Y pues lo normal es escrito con un ganglio mida 1, 2, ¿no? Vas escribiéndolo en tu historia clínica, ¿no? Dependiendo de las características que tú has encontrado. Y eso también vamos a afinar en el taller que vamos a tener el día sábado. Correcto. Ya vimos todo lo que son ganglios linfáticos, o algunos le llaman nódulos linfáticos, ¿ya? Mal llamados ganglios según algunos autores. Vamos a ver ahora la parte de tiroides, ¿ya? La tiroides anatómicamente, como puntos de referencia, tiene a los cartílagos. Por ejemplo, este cartílago de acá es el cartílago tiroides. Tiroides. Ese cartílago que está para acá por debajo es el cricoides, es por anato. Por debajo en esta referencia
se va a encontrar la glándula tiroides. En esta zona de acá. ¿Ya? Al principio, cuando se palpa, es un poco complejo. Uno dice, no, no la encuentro, no la encuentro. Pero luego vas a ver que se te va haciendo más sencillo tener algunas técnicas para poder palparla, porque la tiroides no es tan sencilla de palpar. O sea, tú puedes ubicarla toda, pero si no tiene un proceso patológico, pues se te va a hacer complicada palpar la tiroides. Pero hay algunas técnicas que te ayudan. Y esto, por ejemplo, a la inspección y a la palpación. A la inspección tú tienes que ver lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Simetría, si no hay ninguna masa. Por ejemplo, si esta zona de acá empieza a crecer de tamaño, empiezas a ver un aumento de tamaño de la zona de la base, pues puedes pensar en un bocio, ¿no? A la inspección podemos hablar de un aumento de tamaño, solamente con verlo, que puede ser bilateral y simétrico, por ejemplo, en un bocio, o puede ser unilateral asimétrico, por ejemplo, en algunos nódulos que pueden estar presentes en la zona tiroidea. ¿Ya? La forma también. Acá también influye la delimitación. ¿Ya? Todo eso debemos ver cuando vemos tiroides. Y a la palpación vamos a ponernos en diferentes formas. ¿Ya? Esta es una de las formas que te presentan. Nos colocamos detrás del paciente y con las yemas de los dedos nos ubicamos a nivel del cartílago cricoides, ¿no? Cartílago cricoides, por ahí. En esta zona empezamos a palpar con la yema de los dedos la zona de la tiroides y le pedimos al paciente que degluta, ¿ya? La deglución. Cuando estés en tu capítulo de endocrino, vas a pedirle a tu paciente siempre que deglute, ¿ya? No te olvides de eso. Siempre, siempre, siempre. Deglute, dile a tu paciente, ¿no? Pasa saliva, no digas deglute, pasa saliva. Dile. Y vas a ver cómo el cartílago y la tiroides cambian de posición, ¿no? Y ahí vas a notar a la palpación la estructura involucrada. ¿Ya, muchachos? Esas cositas de ahí. No te olvides. Parte de cuello tiene bastante semiología en realidad. ¿Correcto? No te olvides siempre que tu paciente debe deglutir, porque ahí vas a ver cómo esto se va moviendo. ¿Correcto? Listo. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Si le vas a tomar foto, apunta. ¿Ya? Ah, por ahí han puesto, ¿no? Kervine. Claro, la tiroiditis, ¿no? De Kervine. Una inflamación que muchas veces se causa por agentes víricos y también genera cambios a nivel de la inspección y la palpación. Eso ya lo vas a ver cuando lleves tu capítulo de endocrino. Pasamos. Entonces, ¿qué más tenemos? Ya vimos cabeza, ya vimos cuello, ahora vamos a pasar a la parte de los ojos. Voy a tomar un poco de agua. Y primero que nada vamos a ver las generalidades, ¿ya? Generalidades. ¿Qué vamos a ver en generalidades? Algunas estructuras anatómicas que debes conocer por referencia y que te van a ayudar muchísimo cuando estemos hablando. Ya debemos hablar el mismo idioma. Por ejemplo, acá, para no pasar. Esta estructura blanquita de acá, la estructura blanca, ¿cómo se va a llamar? A ver si lo pueden poner por el chat. Eso sí, sí recuerdan, ¿no? Es anato. La estructura blanquita, todo lo blanco del ojo. Toda la parte blanca del ojo. Claro, la esclera o esclerótica, ¿verdad? Es la esclera. Toda la parte blanca del ojo es la esclera. Lo que le da el color a tus ojos es la zona del iris. Ya lo han puesto. Muy bien. La zona del iris. Ese pequeño puntito dentro del iris que no refracta es la zona de la pupila. Así es. Por donde pasan los estímulos hacia los fotorreceptores de la retina, la pupila. ¿Ya? Este espacio entre el iris y la esclera también tiene un nombre. Cuando tú describas semiológicamente los hallazgos que tienes, vas a describirlo con
la estructura anatómica pertinente. El espacio que hay entre el iris y la esclera, vamos subiendo el level, se llama limbo. ¿Ya? Limbo. Entonces, si tienes alguna estructura ahí presente, es en el limbo. ¿Sí? Estas estructuras de acá, cuando vas a hablar de alguna anomalía, alguna presencia de una masa, vas a hablar del canto. ¿Ya? Que puede ser externo o interno. Aquí en este ojo, pues, es externo. Esa es la parte de la glándula lacrimal. Externo. ¿Ya? Canto externo. O sea, ese es un ojo izquierdo. ¿Listo? Por acá en esta zonita de acá vas a tener esa pequeña bolita que ustedes ven que se llama carúncula. Acá en la foto no está, pero lo voy a colocar. ¿Sí? Por acá tenemos acá el saco lacrimal. Recuerda que por encima, hacia el lado externo, tenemos la glándula lacrimal. Ojo, la glándula lacrimal va a estar siempre hacia el lado lateral, o sea, hacia afuera, cerca al canto externo. Aquí se encuentra la glándula lacrimal. Y me dirás, ¿y por qué lloramos por acá, no? Por esta zona medial. Porque en esta zona se encuentra el saco lacrimal, que son cosas distintas. ¿Ya? Una cosa es la glándula la que produce, que a través de esas zónulas pasa al otro lado y llega al saco lacrimal. Y por eso tú, cuando lloras, lagrimeas, es por la parte interna. ¿Ya? Todas esas cositas de acá importan mucho, porque cualquier alteración que tengas va a tener su relación anatómica correspondiente. ¿Sí? Ok, nos faltó una. Hay una pequeña membrana que recubre a la parte de la esclera y la parte del párpado. Esta pequeña membrana, ojo, no es lo mismo que esto, se llama conjuntiva. ¿Escuchó conjuntivitis? Una inflamación de la conjuntiva. Y la conjuntiva es una pequeña membrana que va a estar presente por encima, recubriendo la esclera y la zona de los párpados. Entonces, dentro de las generalidades vamos a ver esas estructuras. Y las que quiero que recuerdes, sí o sí, van a ser estructuras que van a estar de forma interna. O sea, adicionalmente a ello, tenemos otras estructuras. Y esos van a ser de forma interna o externa, ¿no? Pero acá no se puede visualizar. Por ejemplo, número 1, la córnea. Es la parte de acá delantera, ¿no? Que refracta. Córnea. Aparte, tenemos un lente, el lente del ojo, que es el cristalino. Este cristalino puede acomodarse y desacomodarse. Es decir, es como cuando tú quieres ajustar algo, no sé, en una cámara, ¿no has visto que están tomando los fotógrafos y empiezan a ajustar su lente? Lo mismo hace el cristalino. Cuando tú quieres enfocar algo, ajusta el lente de la cámara, y ¡pam!, lo enfoca. Cuando tú quieres desenfocar algo, lo desajusta y ¡pum!, el cristalino se aplana o esto puede ser plano o se vuelve así. Plano se vuelve así. Todo de acuerdo a unas fibras musculares, ¿sí? El cristalino. ¿Qué otra estructura que también tenemos? Que tiene los fotorreceptores. La retina. ¿Ya? Aparte, encima de esto, que tenemos al párpado, ¿no? Párpado que recubre toda esta zona. Bueno, son algunas generalidades anatómicas que tienes que recordar. Nuevamente pasemos a los datos de anamnesis que vamos a ver con el paciente, o sea, de la historia clínica que vamos a tener. Y vamos a basarnos nuevamente en la enfermedad actual, para que recuerdes. Dentro de la enfermedad actual, vamos a tener las diferentes patologías por las que puede venir tu paciente a consulta. Típica, viene por el ojo rojo, ¿ya? Tu paciente viene a tu consulta, lo ves al toque nada más y ves que tiene el ojo completamente rojo. Este ojo rojo se le llama inyección conjuntival, y es un término para él. Inyección conjuntival. ¿Sí? O enrojecimiento, el ojo rojo, ¿no? En otras palabras. Entonces, ¿cuáles son las patologías que te pueden presentarse en tu consulta?
fácilmente una inyección conjuntival o un ojo rojo, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que ahondar acá? Tienes que preguntar, señor, ¿ha disminuido la visión? O sea, ¿ve menos ahora? Disminución de la visión. Eso tienes que preguntar en primera instancia. ¿Ya? Usamos en semiología, va a ser todo lo que tienes que preguntar. Si te dice que sí, doctor, ¿en uno o en ambos ojos? Tienes que ir preguntando. ¿Qué más tienes que preguntar? Señor, ¿algún objeto extraño con el que se haya lesionado, traumatizado el ojo? Tienes que preguntar por lesión o por cuerpos extraños. ¿Listo? Lesión o cuerpos extraños. ¿Sí? Puede ser en el mismo ojo, puede ser alrededor, puede ser superficial, puede ser profundo. Al paciente puede arderle, puede picarle el ojo, puede tener una sensación de que tiene algo ahí, una sensación de molestia, una sensación de cuerpo extraño, ¿ya? Eso más adelante va a tener sentido. Te doy un pequeño casito. En el síndrome de Sjögren, que es una patología autoinmune que cursa con la sequedad del ojo, porque no produces los suficientes líquidos en el cuerpo, ¿no? En el síndrome de Sjögren, te estoy hablando en términos vulgares, obviamente, ¿ya? Para que me entiendas. Una de las características del mismo es ese síndrome Zika, que en algunos hospitales todavía lo usan, y es el síndrome del ojo seco, ¿no? Lo que le llaman. Y una de las características que presenta es un ojo rojo, o sea, con inyección conjuntival, y que el paciente te dice, siento algo raro en el ojo, siento ahí algo raro, ¿no? Esas cositas, por eso te digo, son importantes que preguntes. Más adelante van a tener mucho sentido, ¿ya? Otra de las cosas que debes preguntar, por el dolor. Puede estar con el ojo súper rojo y no le duele, no le molesta, no le hace nada, ¿ya? En cambio, el paciente que se queja de dolor, que se dice que le pica, el ojo picazón, escozor, ¿no? Cambia el tema, ¿no? Otro pauta que tienes que tener, antecedentes, ¿no? Anteriormente se le ha inflamado, anteriormente ha tenido alguna infección, o quizás ha tenido alguna cirugía. Siempre esas cirugías que hacen para la miopía, ¿no? Las cirugías que hacen con un láser así de unos cuantos minutos, para la miopía, tienen acá una inyección conjuntival, una pequeña hemorragia. Y no es necesariamente porque sea un proceso patológico, sino es un proceso postquirúrgico. ¿Ya? Eso también lo tienes que agregar. Alguna alergia también que pueda presentar el paciente. Alergias, ¿ya? Eso sí. Puede tener una alergia de tipo estacional, ¿no? En esos casos. ¿Qué más vas a preguntar durante el caso de ojo rojo? Sobre secreciones. Sobre secreciones. ¿Ya? Si adicionalmente a ello, a esas secreciones, perdón, al ojo rojo, ha presentado alguna secreción. Y si lo ha presentado, ¿de qué color es? Si es transparente, si es amarillento, ¿de qué consistencia? Si es acuoso, si es purulento, ¿no? Si sale con las lágrimas o solamente sale ahí esporádicamente, todo eso tienes que preguntar. Secreciones. ¿Listo? Ya. Otro motivo de consulta. Problemas de visión. Ya se sabía que me había pasado. Vamos a borrarlo acá. Ya, alergia lo voy a poner por acá. Otro consulta frecuente. Problemas de visión. A la anamnesis nada más. Tienes que ver. ¿Qué más vas a ver en problemas de visión? Ay, perdón, se me pasó. Ya bueno, para no pasarme en el espacio. En los problemas de visión tienes que evaluar los párpados. Por ejemplo, el orzuelo o chalación en algunos casos generan problemas de visión. Entonces sí o sí tienes que evaluar párpados. Ya, pregunta sobre eso. Nuevamente, ¿se afecta uno o ambos ojos? También tienes que preguntar, ¿no? En la pérdida de la visión, ¿es de un solo lado? ¿Es en ambos ojos? ¿No? Si la pérdida de la visión corrige con los lentes.
corrige con los lentes. Puedes ponerle lentes a la medida, todo perfecto y no corrige. Entonces el problema va más allá de eso, ¿no? Pues tienes que preguntarle antecedentes. ¿Se ha presentado cataratas antes? ¿Se ha tenido cataratas? ¿Ya? Tienes que preguntarle si es diabético. Recuerda, retinopatía hipertensiva, etc. Diabético. ¿Listo? Traumatismos. Tienes que preguntarle a tu paciente, obviamente, si ha presentado algún choque, por ejemplo, si ha presentado algún impacto contra alguna estructura, si algún elemento ha lesionado directamente a la zona del ojo, si ha tenido una riña, una pelea, ¿no? Donde haya impactado la parte de la cavidad orbitaria, ¿no? Por ejemplo, puede dañarse la córnea, o por ejemplo, un choque de auto donde te vas para adelante, puede ser una fractura de la cavidad orbitaria, ¿no? Puede haber acá fracturas, golpes, impactos. Todo eso está presente en los traumatismos, ¿ya? Tú lo pones bonito. ¿Qué más debes preguntar? Los antecedentes personales del paciente. ¿En qué trabaja? ¿No? Es muy importante preguntarle. ¿En qué trabaja tu paciente? ¿No? Capaz trabaja, no sé, en gamarra con todo ese polvo de algodón y puede tener un problema de visión, puede venir con ojo rojo, puede venir que no ve bien. Entonces sí o sí tienes que preguntar los antecedentes personales de tu paciente. Ocupación, ¿no? ¿De dónde proviene? Procedencia. Capaz tienes una persona que cocina por la zona donde está, es una zona rural donde no llega el gas, cocina con leña, ¿no? Y todo eso también afecta a la parte de la visión, la ocupación, la procedencia. Si ha tenido alguna cirugía previa, todos esos antecedentes importan, ¿ya? Y van dentro de la anamnesis. Una vez le preguntes todos los datos posibles, si toma algún fármaco, ¿no? Si tiene alguna enfermedad aparte, ¿no? Diabetes, hipertensión, todo eso ahí influye en el diagnóstico clínico al que puedas llegar y te va a orientar a saber hacia dónde buscar. Vas a pasar luego de eso a la parte del examen físico. Corregir, no es anamnesis, es examen físico. Y dentro del examen físico vamos a tener una serie de elementos que vamos a revisar. Por ejemplo, número 1, vamos a ver a la estructura circundante del ojo. Vas a inspeccionar lo que son las cejas, vas a ver qué tamaño tienen, cuál es su extensión, apunta el ojo, apúntalo, apúntalo, apúntalo. Lo que estoy hablando. Vas a apuntar ahí, jala una flechita y pones ahí. Vas a ver las cejas, ¿no? Y dentro de las cejas, vamos a borrar esto de acá, vas a ver acá su tamaño, su extensión, ¿ya? Lo evalúas. Vas, te acercas y ves el tamaño y extensión de las cejas, la textura del mismo, ¿ya? Observa si se va a extender la ceja más allá o si no llega a sobrepasar la línea del ojo, ¿ya? Si la ceja es áspera, por ejemplo, o sea, la textura, si no rebasa del campo temporal, o sea, lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Aquí tenemos un canto, si la ceja no rebasa o si rebasa, todo eso tienes que visualizar. La textura del mismo, no es lo mismo las cejas en un paciente hipertiroideo que en un paciente hipotiroideo, ¿ya? Por ejemplo, unas cejas que son, como te mencionaba hace ratito, ásperas, que no llegan al canto externo, pues es propio de un cuadro clínico, ¿no? Le preguntas un poco más y el paciente es hipotiroideo. Solamente con verlo ya tienes datos clínicos. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a inspeccionar el área orbitaria y periorbitaria, o sea, lo que se pone alrededor. ¿Ya? Vamos a buscar si tiene algún edema, si está tumefacto, si está hinchado la zona de acá, ¿no? En otras palabras.
Y vamos a visualizar, aparte de ello, si hay otras estructuras que están ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, acá. En esta imagen de acá, por ejemplo, vemos en la zona periorbitaria, la zona de acá, algunas lesiones que son ligeramente planas, las de acá, algunas más prominentes, esa es plana, por ejemplo, esta de acá es más prominente, de un color de tipo amarillento, una forma en algunos casos irregular, ya te he hablado, Daniela, todo lo que es pelifanera, pero ese es más o menos regular, ovalado, ese es más irregular, ¿no? Ese es más plano, este es más prominente, ¿no? Estas estructuras de acá, por ejemplo, tienen nombre y apellido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se llaman estas estructuras periorbitarias, planas, algunas prominentes, de carácter irregular? Pues si tú ves en un paciente, tienes que describirlo. Es parte de tu etimología. Muy bien lo han puesto. Los santelasmas, ¿ya? Estas estructuras de acá se llaman santelasmas. Vamos a ponerle el nombre. Con negrito. Santelasmas, no te olvides, ¿ya? ¿Qué son los santelasmas? Son depósitos lipídicos, ¿ya? Son depósitos de lípidos. O sea, es grasa. Los santelasmas te pueden orientar de que hay cualquier alteración del metabolismo graso, ¿no? Sea por la causa que sea. Y acá, si tú haces un examen microscópico y ves los macrófagos, estos macrófagos están llenos de colesterol, ¿ya? Entonces es un depósito lipídico que está presente. Si tú ves eso en un paciente, tienes que pensar que hay una alteración del metabolismo graso. Sea la etiología que sea, pero ya con solo verlo, tienes una orientación clínica. ¿Qué más vamos a ver? La parte de los párpados. Ya casi hay bastante que ver. Número 1, vas a pedir al paciente que cierre los ojos, ¿ya? Solamente que lo cierre, no le pidas que apriete los ojos, que cierre los ojos. Y vas a ver ahí cuál es la capacidad del paciente para poder generar el movimiento que le dices. Segundo, le dices al paciente que abra los ojos, como el caso de la imagen, ¿no? Mira, ese pacientito puede abrir este ojo derecho al máximo y este ojo de acá no lo puede abrir de la misma manera, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Ptosis palpebral. La caída de un párpado. Ptosis palpebral. ¿Sí? Son casitos que vas a ver también. Y esto también lo inerva uno de los músculos extraoculares, inervados por el tercer par craneal, ¿ya? El músculo elevador del párpado es uno de los músculos extraoculares que lo inerva el tercer par craneal, el motor ocular común. Entonces, en afecciones del tercer par craneal, puedes tener una ptosis palpebral, ¿sí? Todo eso de ahí. Ahora, ¿qué más vas a ver? No solamente los párpados. Esa zona de acá ves las pestañas. Las pestañas del pacientito. Lo vuelves a analizar. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver entonces? Cuando los párpados, por ejemplo este de acá, está evertido, o sea, hacia afuera. Vamos a analizarlo. Este párpado de acá, mira, no se encuentra como este de acá, que es normal. No se encuentra hacia afuera. Es como si lo hubieras doblado, hecho un doblez hacia afuera. Esto de acá se le denomina ectropión, ¿ya? Y esto de acá cursa y favorece mucho al lagrimeo, porque no hay un adecuado flujo de las lágrimas, que como te dije, por ejemplo, ¿no? Están en el canto externo, la glándula lacrimal, y en el canto interno es el saco. Entonces, como este párpado está evertido, esa es la palabra exacta, eversión palpebral, hay un constante lagrimeo. El ectropión se asocia a un constante lagrimeo. Entonces, si un paciente viene y te dice, doctor, ¿no? Me lagrimea demasiado el ojo, un solo ojo, me lagrimea, me lagrimea, me lagrimea. Te acercas, lo miras y dices, no, no tiene nada.
pero como has llevado tu curso de semiología, ves que este párpado de acá está evertido. Entonces dices, esto es un ectropio. ¿Ya? Más allá de la etiología. Ojo, todavía no estamos hablando nada de etiologías. Solamente estamos hablando de semiología. Es un ectropio. ¿Sí? En el caso de acá, es una ptosis palpebral. El paciente dice, doctor, no puedo cerrar bien el ojo, me molesta, ¿no? Lagrimea mucho. Lo ves así nomás a la inspección, ves uno de los párpados caídos. Ptosis palpebral. ¿Listo? Ok. ¿Qué más? Así como el párpado está evertido, el párpado también puede estar invertido. ¿Ya? Lo contrario, si acá está para afuera, en este paciente de acá, el párpado está hacia adentro. ¿Ya? Y cuando el párpado está hacia adentro, solamente le cambias en vez de ec, que es fuera, y le pones en. Entropio. Ya, está rotado hacia adentro del ojo, ¿no? El entropio. ¿Qué es lo que pasa con esto? Como el párpado se invierte, o sea, está hacia adentro, ¿qué es lo primero que va a chocar contra tu ojo? La parte de las pestañas, ¿no? Y esto va a generar constante molestia y fastidio, ¿ya? Las pestañas, como están invertidas, va a producir constante molestia y fastidio. ¿Cómo se llama esa molestia? Irritación corneal y conjuntival. O sea, incomodas a la córnea y a la conjuntiva. Y esto te predispone a hacer infecciones secundarias, ¿ya? ¿Qué más te va a referir un paciente con entropio? Pues va a sentir esa sensación de cuerpo extraño, ¿no? Obviamente porque está las pestañas incomodando la parte de la conjuntiva. ¿Qué más vamos a poder ver en los párpados? El famoso orzuelo, ¿ya? El famoso orzuelo. Es esta estructura de acá que vamos a tener por encima, ¿no? Vamos a ver acá el orzuelo. Eso es común, ¿no? El orzuelo y el chalación, producto de la obstrucción de las glándulas que van a estar acá presentes, de las glándulas en la parte de las pestañas, va a llenarse, se va a inflamar, ¿no? Y esto, pues, también es otro de los cuadros clínicos bastante comunes que van a llegar a tu consulta. El tratamiento de esto varía dependiendo del estadio clínico en el que estés. Algunos solamente son compresas, otros utilizan un antibiótico, etcétera, etcétera. ¿Sí? El orzuelo. Y en la parte de los párpados vas a agregar el blefarismo. Cuidado, los audios muchos. El blefarismo, ¿no? Ves a la parte de las pestañas y vas a ver ahí alteraciones de las mismas. Blefarismo. ¿Sí? Ok, muchachos. A ver, vamos a agregar. Está dilatando mucho el tiempo. Vas a ver acá presencia de costras en las pestañas, ¿no? Ese es el blefarismo o blefaritis. Y es también indicador de algunas infecciones, de algunos cuadros autoinmunes como psoriasis, entre otros. ¿Ya? En el caso del orzuelo, recuerde, inflamación de un folículo que genera una infección, mayormente de características por estafilococo. ¿Sí? Pasamos entonces a la córnea. En el caso de la córnea, vamos a tener presentes al borde del iris y vamos a visualizar algunos arcos, ¿no? En la córnea vamos a ver si está normalmente transparente, o sea, la córnea está por encima de esto, pero es transparente, o sea, tú lo que ves es el iris y el color del ojo. La córnea no debe verse, ¿no? Entonces, en un estadio normal, eso está transparente, pero si la córnea llega a visualizarse, eso es un cuadro clínico. Por ejemplo, estos cuadritos de acá, el pacientito está dibujando esa zona de acá, ¿ya? Dibujando esa zona de acá. Entonces, esa es una alteración, un engrosamiento de la córnea, ¿ya? Engrosamiento de la córnea. ¿Cómo haces acá la estimulación corneal? Con un pequeño hisopo, es la parte de semiología práctica que vamos a ver más adelante, y estimulas la parte de la córnea. Es un reflejo también corneal. También en el hospital vas a ver cuando pases por zonas de cuidados intensivos o cuidados intermedios, observación de emergencia, el reflejo corneal también es un dato muy útil para saber si el paciente ha fallecido o no. ¿Correcto?
para no dilatar más. La parte de la conjuntiva. En la parte conjuntival vamos a ver también una serie de alteraciones. Por ejemplo, la inyección conjuntival, el nombre que también le puedes dar es hiperemia. O sea, un paciente con ojo rojo lo catalogas como una inyección conjuntival o una hiperemia, un aumento en la congestión de los vasos sanguíneos a este nivel. ¿Qué más vamos a ver? En el caso de una conjuntivitis, por ejemplo, esta es una conjuntivitis normal, solamente con hiperemia, y esa es una conjuntivitis ya con rasgos purulentos. Vamos a hacerlo comparativo entre uno y otro. Esa solamente hay una hiperemia, ya casi es una conjuntivitis purulenta. ¿Ya? La conjuntiva normalmente es una capita que cubre a toda la zona de la esclera y demás, y es translúcida, ¿no? No presenta usualmente el eritema que está presente acá, como en la hiperemia conjuntival. En la conjuntivitis, mira, cómo es el cuadro infeccioso que genera una conjuntivitis purulenta. ¿Sí? Acá hay una hemorragia conjuntival, lo que te decía hace rato, por algunos traumatismos puede generar, ya mira, ya no solamente una hiperemia, no solamente está rojo, sino se ve el contenido hemático en la parte de la esclera. Una hemorragia conjuntival. ¿Ya? Ese es un cuadro de acá. Hemorragia subconjuntival, porque está por la parte de abajo de la conjuntiva. ¿Sí? Por último, vamos a ver acá unas pequeñas masas. Hace ya varios meses he visto un paciente con esto de acá. La mayoría no sabía describirlo. Todos pensaban que era una masa, una carnosidad, pero esto de acá es un pterygium, ¿ya? Con la P adelante. Es un crecimiento anómalo de la conjuntiva. La conjuntiva normalmente, como te dije, es una laminilla, algo transparente como una bolsita. Y esto de acá es un crecimiento anómalo, ¿no? Cruza el limbo. ¿Recuerdas que te estaba hablando hace rato del limbo? Para eso me servía la generalidad. El limbo es el espacio entre la zona del iris y la esclera. Cruza el limbo, mira, y empieza a tocar la parte de la córnea. Se va a extender hacia la córnea. Y normalmente aparece en el lado que está más interno. ¿Ya? O sea, en el lado nasal. ¿Listo? Es muy frecuente en personas que están muy expuestas a radiación ultravioleta, ¿no? O sea, por eso te decía que es importante la anamnesis y la ocupación. Esos salvavidas o personas que están constantemente expuestas a la luz ultravioleta, a la visión, por eso es bueno utilizar también lentes negros durante el verano, se exponen y pueden hacer algunos pacientitos de ¿no? Entonces, como te decía, había mi paciente y pues la mayoría no sabía describirlo, ¿no? Ampliabas la anamnesis de este paciente y justamente tenía la historia de ser un vendedor que toda su vida ha estado en los veranos en la playa. Nunca utilizó protección solar ni lentes de sol y tenía esos pterygium en esa zona de acá, por exposición a radiación ultravioleta, ¿correcto? Cositas que vas a ver en tu práctica clínica, día a día. Y terminando ya para la parte del iris y de la pupila, vamos a ver acá una comparativa, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en el lado unilateral y tenemos en el lado bilateral. En el caso del lado unilateral, cuando la afección es un solo lado, vamos a ver acá, mira esta pupila de acá, una chiquita, una grande. A esta diferenciación entre uno y otro se le llama anisocoria, ¿ya? Ponlo acá con rojo. Anisocoria. ¿Listo? Sigamos. En el caso de acá, dice pupila. Mira, tenemos una hiperemia en un solo lado, ¿no? Es unilateral, que se asocia a una pequeña contracción pupilar, ¿ya? Y un enrojecimiento. Todo esto adyacente al iris. Esto de acá se llama iritis, ¿ya? Es una inflamación del iris, sí. Suena tonto, pero se llama iritis, ¿ya? Iritis, y esta iritis se asocia a miosis, ¿ya? Porque este enrojecimiento también se añade de una pequeña disminución del calibre de la pupila. Entonces es iritis más miosis. Por ejemplo, acá. Otra afección solamente en un lado. Acá. Anisocoria, uno grande, uno chiquito. Acá. Enrojecimiento, hiperemia
a este nivel, más una pequeña disminución del calibre de la pupila, que no se aprecia muy bien en imagen, pero es iritis más miosis. Acá en esta zona, mira, vemos una pupila dilatada, en este lado, y el ojo desviado hacia afuera y hacia abajo, con una asociación de, ¿cómo se llama la caída del párpado? Ptosis palpebral, ¿ya? Esto es típico de una lesión del tercer par craneal. ¿Por qué? Porque se afecta el elevador del párpado, se afectan los músculos extraoculares que permiten el movimiento en esas zonas, por ejemplo, el recto medial, como no está contraído, se va para el otro lado, y aparte haces una pequeña dilatación pupilar. ¿Por qué? Por anatomía tienes que recordar que el tercer par craneal también cumple una función parasimpática a nivel del núcleo de Edinger-Westphal, en el cual genera una contracción de los músculos del iris y por ende es el que te permite hacer miosis. Si este nervio se lesiona, pues te quedas en midriasis. ¿Ya? Como es unilateral, solamente de un lado. Por último, vamos a ver esta pupila de acá. Vamos a aumentar el tamaño. Esta pupila de acá está dilatada. ¿Ya? Esta de acá no reacciona con la luz para nada. ¿Ya? Esta es una lesión netamente parasimpática. ¿Ya? Es una disfunción del músculo ciliar del iris. Y es una patología típica que se llama pupila de Addy o pupila tónica. No te rayes con esto, ya eso es para que tengas todos los datos posibles. Pero esto ya no es muy frecuente, es muy raro, tampoco lo he visto. Pero está escrito. ¿Ya? En la parte bilateral, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver nuevamente una comparativa. Vamos a ver ahora sí en un y otro lado. Ambas pupilas puntiformes, una miosis. ¿Ya? Miosis pupilar. Por otro lado, lo contrario, ambas pupilas dilatadas. Esas son pupilas puntiformes, pupilas dilatadas. Midriasis. ¿Ya? Midriasis. Para hablar de miosis, recuerda que la contracción pupilar normal es por lo menos por debajo de 2 milímetros. ¿Ya? En el caso de la midriasis, normalmente por encima de 6 milímetros. O sea, para hablar de miosis, estás por debajo de 2 milímetros. Y para hablar de midriasis, estás por encima de 6 milímetros. No debía haber escrito acá porque acá va a salir los ojitos. ¿Ya? Pero ya lo apuntas. 6 milímetros. Listo. ¿Qué más tenemos? Cuando no hay una respuesta hacia la iluminación, también está presente, ¿no? Es una falta de respuesta o contracción. Y por último, una patología rara que también es la pupila de Argyll-Robertson, ¿ya? Una pupila que parece una anisocoria, pero la diferencia entre uno y otro es que no se contrae hacia la luz. Muchachos, lo que quiero que sepan se encuentra solamente en esta zona. ¿Ya? Hasta acá. Igual lo voy a poner. Pero ya no se maleen demasiado, porque eso no lo van a ver. Entonces acá es una falta de respuesta a la luz. Y esa es una pupila de Argyll-Robertson. Robertson, perdón. ¿Listo? Ok, muchachos. Entonces, vamos a pasar al punto final de la diapositiva. Es este dato de acá que te estaba diciendo. Son los hallazgos que vamos a encontrar. Y esto te va a ayudar mucho en la parte de tu taller práctico, porque tienes que aprender a describir lo normal dentro del punto. Lo que vamos a ver acá no es todo lo que hemos visto, nos falta ver algunas partes que ya vamos a ampliar durante el taller práctico. Es un poco de nariz, oído y boca, que es algo muy puntual porque para eso necesitas otros instrumentos, pero vamos a ver lo que sí hemos visto. Por ejemplo, a nivel de cabeza. Ya, a nivel de cabeza, ¿qué podemos decir en un estado normal? El cráneo es normal, un normocéfalo, atraumático, o sea, no presenta
en traumatismo encefalocraniano, ¿no? Cráneo normal, CN, atraumático, AT. Cabello con textura promedio, ahí le puedes añadir, ¿no? No presenta alopecia, ¿no? Adecuada implantación capilar, detalles así. Lo basal. Es para aumentarle todo lo que es, pero algo para llenar es esto. ¿Qué más vas a ver en los ojos? Agudeza visual. El test de agudeza visual lo vas a ver cuando lleves neuro, pero acá la evaluación de semiología general no lo estamos tocando, ¿no? Y ves parámetros para ver la agudeza visual del paciente, necesitas más equipo. Si es bilateral, o sea, si tienes disminución de la agudeza visual en un lado o en otro, ¿no? No sé. Recuerda que hay pacientes que con un ojo ven bien, con el otro no tan bien. Seguramente algunos de ustedes presenten. La esclera blanca, como debe de ser, la conjuntiva rosa, ¿no? O sea, no hay presencia de hiperemia, de inyección conjuntival. Las pupilas de 4 milímetros, ¿no? Y se constriñen al efecto luminoso hasta los 2 milímetros. Recuerda que por debajo de los 2 milímetros se le denomina miosis, ¿ya? Y por encima de los 6 milímetros, midriasis. Las pupilas redondeadas, que son reactivas a la luz, cuando pasas la luz por reflejo fotomotor, las pupilas se achican. Si no me crees, haz la prueba. Mírate un espejo y ponte contra la luz. El fenómeno de acomodación del cristalino se da en ambos lados, ¿no? Esto lo ves haciendo que enfoque un objeto. El cristalino es como un espejo que va a enfocar. Es el lente de la cámara profesional que hace rato estaba diciendo que la gente enfoca. Ese es el cristalino. El borde de la papila, esto ya es con fondo de ojo, esto también lo vas a ver en el capítulo de neuro. Es bien definido, no hay hemorragias, no hay papiledemas. Esto de acá es un examen que se llama fondo de ojo. ¿Ya? Fondo de ojo. Y esto lo ves también con más instrumentos. ¿Ya? A nivel de semiología general, no lo vamos a ver. En el caso del oído, a grandes rasgos, la agudeza del oído, o sea, cuando te hablan, escuchas, vas a encontrarte con, por ejemplo, pacientes adultos mayores que escuchan de un oído y no del otro, ¿no? Eso te va a pasar. Disminución de la agudeza auditiva en el oído derecho, en el oído izquierdo, ahí lo describes. La membrana timpánica, eso también se evalúa con otro elemento. Para ver la membrana timpánica necesitas un otoscopio, ¿ya? Lo cual en semiología general no es tanto, es más en otorrino. Pero el otoscopio lo utilizas si ves la membrana timpánica, ¿no? Hay un cono luminoso, o sea, esa es la membrana timpánica y por ahí vas a ver como un triangulito luminoso. Esto debe verse bien claro con el otoscopio. Cuando hablas de Weber en línea media, hablas de otro elemento. Para eso utilizas el diapasón. Eso también es de la clase de neuro, ¿ya? El diapasón. Es un instrumento vibratorio que te va a dar una serie de test y pruebas para ver la calidad auditiva, ¿ya? El diapasón. En el caso de nariz, la mucosa nasal rosa, ahí vas a ver también un instrumento para evaluar la parte de nariz. El tabique que esté centrado, ¿no? Vas a ver pacientes que tienen el tabique desviado hacia un lado. Eso también tienes que describirlo. Si no presenta alteración del tabique, pones tabique en línea media, ¿no? Sin hipersensibilidad de los senos paranasales, por ejemplo, pacientes con sinusitis, ¿no? Lo tocas, ¡au! Dice, ¿no? Los senos paranasales, tienes varios, ¿no? Cuando los pacientes presentan sensibilidad a esa zona, pues lo colocas, ¿no? Pero en caso de un paciente normal, que es el registro de exploración normal que te estoy dando para que lo puedas rellenar, sin hipersensibilidad de los senos paranasales. Si tú agarras un paciente con sinusitis, lo aprietas, lo tocas, pues ahí lo colocas, ¿sí? En el caso del cuello, eso sí lo hemos visto, tráquea en línea media, si está normal, el cuello flexible, simétrico, cilíndrico, eso también anótalo. El istmo tiroideo va a ser palpable, en algunos casos, sobre todo en pacientes delgados, y a la deglución tú lo sientes más, ¿no? Y los lóbulos van a ser no perceptibles. Estas maniobras también lo vamos a ver durante el taller. Pero lo normal es esto. En cambio, si viene un paciente con bocio, etcétera, ahí también lo colocas, ¿no? Ganglios linfáticos, describes todos, ¿no? Todos los que puedes encontrar. Preauriculares, submandibulares, submentonianos. Si se encuentran dolorosos, pones hipersensibles, por ejemplo. Si no, pues no los colocas, ¿no? Consistencia móvil, por ejemplo, eso es una alteración, ¿no? Sin alguna linfadenopatía, o sea, sin algunos grupos ganglionares inflamados, etc. El petrocler no va para este aspecto, se ha colado, ¿sí?
En caso tú encuentres grupos ganglionares aumentados de tamaño, pues le colocas el tamaño. Grupos ganglionares cervicales superficiales, hemos encontrado 5 ganglios de tamaño 1 por 2 centímetros, ¿no? En este nivel. También encontramos otro grupo ganglionar en la zona submandibular. Todo eso lo describes en tu historia clínica. Y si no, pues no hay presencia de adenopatías. ¿Correcto, muchachos? Hasta ahí nos hemos pasado bastante de la hora, pero era un tema bastante largo ya, chicos. Experiencia. Pues este diapo voy a tratar de añadirle en todos los slides que tenga para que ustedes puedan hacer una descripción normal de lo que es un paciente, ¿no? Porque muchas veces vemos todo lo raro, 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 pero cuando a la hora de la hora viene un paciente normal, la historia está ahí y no sabemos cómo llenar. ¿Ya? Eso es todo, muchachos, por mi parte. Si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. ¿Sí? Ah, ya, la primera diapositiva. A ver, déjame un ratito, ¿sí? Esa, ¿verdad? Toma el screenshot. Ok. Ya, perfecto. Toma el screenshot. Ah, ya. El tema de las clases presenciales lo ve la parte logística. Uy, ¿qué pasó? Lo ve la parte logística. Justo ahora vamos a ver eso, ese tema, para ver si ya se aprobó, porque como hay una serie de manifestaciones, eh, está la cosa un poco inestable, ¿no? Eso ya lo va a ver la parte logística y se les va a estar informando. En el tema de la ingurgitación yugular, allá. Hay una serie de 3 cruces, va a depender de. En realidad ahí es la ingurgitación yugular presente o no presente, ¿no? Cuando le pones ahí el aspa, es de positivo o no. Es ahí el más, no es de cruces, sino es el más es de presencia o no de ingurgitación yugular. No se habla ahí de cruz. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me estoy perdiendo las preguntas por orden, vamos a ir por orden. Pero vamos, para poderle hablar. Ahora sí. PPT de la anamnesis del ojo. Ya, un segundito, chicos, ¿ya? Para poder poner el PPT. Allá. ¿Anamnesis te refieres a esto o al otro? Ok, este es examen físico. Ya, pequeño lapsus. Vale, toma ese screenshot. Por si acaso voy a poner el otro. Ya. Por si acaso te he puesto ambos, ¿sí? Ya. En caso, ¿qué más preguntas hay? Ya me han preguntado cómo diferencio la anisocoria de la pupila de Adi. Ya, básicamente por el reflejo. Ya, el reflejo. En el caso de la pupila de Adi, no hay una respuesta fotomotora. ¿Ya? En el caso de la anisocoria, es menos marcada que el de la pupila de Adi. ¿Sí? Más que todo por el reflejo fotomotor, en uno y en otro. ¿Qué más? Orzuelo. El orzuelo básicamente es una inflamación supurativa de la zona del párpado, producto de la obstrucción de un canal de una glándula sebácea en ese nivel, que genera un proceso inflamatorio a ese punto, el cual genera dolor, incomodidad, sensación de cuerpo extraño y en algunos casos pérdida de la visión.
¿Qué más me están preguntando? A ver. Para mí también me han preguntado. Anisocoria, el lado afectado. En el caso de la anisocoria es una afectación a nivel central, ¿sí? A nivel superior. También del tercer par craneal, porque recuerda que, a ver cómo te lo explico. La pupila es así, ¿verdad? Y por encima de esto tenemos un músculo, el músculo circular de la pupila. Entonces, si ese músculo circular de la pupila, cuando contrae esa chica, te permite una miosis constante, ¿no? Ante el estímulo de la luz. Pero si ese músculo se altera, producto de la mala inervación de ello, quien lo inerva es el tercer par craneal, y se afecta en un punto superior, esa pupila de ahí netamente permanece en un estadio midriático. ¿Ya? No te olvides de esto. Si quieres subir más de level, es el núcleo de Edinger-Wedgwood. Ya es un núcleo parasimpático. Tiene dos funciones, una función motora voluntaria y una función motora involuntaria, un núcleo parasimpático. ¿Sí? ¿Qué más? Me están preguntando, a ver. Por acá. Ya. Pupila del orzuelo y pupila de Arjen-Robinson. En el caso de la pupila de Arjen-Robertson, es básicamente unas pupilas mióticas, ¿no? Con alteración indistinta, pero nuevamente la característica, así como en el otro, es que no se van a contraer ante la luz. Esa es la diferencia entre uno y el otro. En este caso no se contraen ante la luz, por ende son patologías un poco raras, ¿no? Entonces, si no tiene un efecto reflejo fotomotor, el problema no se encuentra en un nivel de nervio craneal, sino se encuentra en un nivel superior. En el caso del orzuelo sí que lo mencionaba, es una inflamación suportiva producto de un proceso inflamatorio en la obstrucción de una glándula y un canal, el cual genera un proceso inflamatorio doloroso. Ya, se obstruye la parte de esa glándula y vas. ¿Qué más me están preguntando al interno? Creo que eso es todo, chicos. ¿Sí? ¿Me estoy perdiendo alguna pregunta? Ya. Como ya estamos con la hora también, cualquier otra duda que tengan por el chat, cuando activen la parte de preguntas, lo dejan. La penúltima diapo, cuadro de comparación. Vale, a ver, vamos a ir para allá. A ver, un momentito. ¿Te refieres a esto? Bien. El cuadro comparativo es básicamente para hacer una diferenciación. ¿Qué es lo que te va a llegar mayormente a tu consulta? Los casos de acá. Vamos a ampliar, ¿sí? Número 1. Del caso de anisocoria, como te digo, como les estaba diciendo los chicos, ¿no? Hay una lesión del tercer par en el cual uno solo de los elementos se encuentra afectado, por ende el lado es unilateral, el tercer par craneal de ese lado. Entonces, ojo, de un punto superior. Entonces, como no hay una adecuada contracción del músculo pupilar circular del iris, pues esta pupila se queda en midriática, ¿sí? Y esta pupila se queda puntiforme. En el caso de la miosis, recuerda, por otra parte, vamos a tener una disminución del calibre de la pupila por debajo de 2 milímetros, ¿ya? Lo normal es por encima. Si hay una miosis por debajo de 2 milímetros, ya es en este nivel bilateral. En el caso de acá, la midriasis, recuerda una dilatación de la pupila por encima de 6 milímetros, ya se vuelve patológico. Y en este caso de acá, la iritis más miosis es un cuadro menos frecuente, ¿no? Lo que sí quiero que recuerdes es una anisocoria. Los puntos clave que tiene, o sea, más allá de lo que hemos puesto, son estos. Anisocoria, una pupila chiquita, una grande. Llévate eso. Miosis, dos pupilas puntiformes por debajo de 2 milímetros. Midriasis, pupilas dilatadas por encima de 6 milímetros. Lesión del tercer par craneal, asociado también dependiendo del nivel, ¿no? Por ejemplo acá, esta lesión está más comprometida, porque no solamente compromete acá el núcleo parasimpático, sino además los músculos extraoculares. Por ejemplo, el elevador del párpado, por ejemplo, acá el recto medial, normalmente hay un músculo que jala para acá. Si ese músculo se desactiva,
el ojo se queda para un lado, ¿ya? Y está acompañado todavía de una pequeña midriasis, ¿no? Entonces eso también se condice con el lado afectado, o sea, también hay un núcleo parasimpático. Esa es una lesión completa del tercer par craneal. Y las demás son, pues, patologías un poco más raras, ¿no? Que se diferencian una de otras porque no hay una respuesta adecuada a la luz y se encuentran asociadas a otras etiologías de fondo, que cuando vemos el fondo de ojo ampliamos el componente clínico. Pero así semiológicamente como tal, pues solamente lo vemos y puede ser un cuadro confusor. ¿Correcto? Ahora sí. Esto de acá, esto casi explicado, Ya, chicos. Creo que no hay más dudas. Y si las hay, nuevamente les digo, sí, no se olviden de ponerlo por el chat de preguntas, porque si no nos vamos a ir hasta mañana. Ya chicos, eso es todo por mi parte. Un gusto haberles dictado estas